Hola, soy Irene y bueno, esta es la primera clase de imagen personal. Y lo que vamos a hacer hoy es hacer un repasito y hacer un maquillaje completo. Vamos a hacer un look de ojos bastante sencillito, así que bueno, pues vamos a comenzar. Voy a empezar por los ojos porque si hacemos un maquillaje y algún tipo de sombra se nos cae a esta zona, si tenemos ya hecha toda la parte del rostro, nos lo vamos a estropear al quitarnos la sombra. Entonces es mejor siempre empezar por los ojos y así, sin problema. Vamos a empezar utilizando una prebase de ojos. En caso de no tener una prebase como tal, nos sirve perfectamente nuestro corrector de ojeras. Y lo que vamos a hacer es aplicar un poquito en cada ojo y lo podemos difuminar de varias formas. Podemos utilizar una esponja, podemos utilizar una brocha o podemos utilizar los dedos. En el caso de usar los dedos es recomendable siempre utilizar este dedo porque es el que menos fuerza tiene, ¿vale? Y simplemente extenderlo dando toquecitos por todo el párpado. Una vez lista la prebase, vamos a pasar a las sombras. Voy a utilizar esta paleta de aquí, podéis utilizar cualquiera que tengáis en casa y vamos a utilizar básicamente 4 colores. Vamos a utilizar primeramente 3 que van a ser tonos mate. Usaremos uno que sea muy clarito, casi un tono piel o blanco o lo más clarito que tengáis. Luego un color, en este caso vamos a hacer el look marrones, pero lo podéis hacer del color que queráis. Y utilizaremos primero un color más clarito, después uno más oscuro de la misma gama, ambos mate, como veis no tienen ninguno purpurina. Y después de la última sombra ya una de brillito, que puede ser la que queráis. Así que cogemos el primer color de aquí, que es el que os digo que es tono piel o pues lo más claro posible, y con el mismo dedo de antes lo vamos a poner por todo el párpado de la misma forma, dando siempre toques, no hace falta arrastrar, sino simplemente dando así pequeños toques. Esto lo que va a hacer es sellar la base que hemos puesto antes y entonces las sombras se nos van a difuminar mucho mejor. Listo. Ahora comenzamos con el tono marroncito, el más clarito. Y lo que vamos a utilizar es una brocha de difuminar. Es este tipo de brocha, entonces vamos a comenzar. Cogemos un poquito de este marrón. Siempre hacer así antes de ponerlo en el ojo para que salga como todo el exceso de sombra y después no se nos caiga abajo, ¿vale? Aunque ahora mismo no pasa nada, pero hombre, pues cuanto menos se caiga mejor. Y lo que vamos a hacer es ponerlo en la cuenca del ojo. La cuenca del ojo es la parte que es donde se nos mete el ojo hacia adentro, como veis esta partecita donde se mete esta arruguita. Esta es la cuenca, entonces lo que vamos a hacer es posicionar la sombra por ahí y con movimientos circulares difuminar el color. Vamos a ir haciendo esto cogiendo color un poquito más y poniendo un poquito más de color hasta que tengamos la intensidad que cada uno quiera. Una vez tenemos la intensidad que queremos, vamos a pasar al siguiente color. En este caso yo he cogido un marrón un poquito más oscuro. Aquí podemos utilizar la misma brocha de difuminar o preferiblemente utilizar otra brocha de difuminar o bien una brocha que sea un poquito más pequeña. En este caso podemos utilizar esta, por ejemplo, para que la veáis mejor. O yo voy a utilizar esta de aquí, ¿vale? Que es más o menos es como la de difuminar, pero es menos tupida, es como más planita. Y nos va a servir mejor para poner el color y que se vea un poquito más intenso, ¿vale? Entonces cogemos de primeras el tono marroncito, hacemos lo mismo que antes y lo ponemos, en este caso lo vamos a poner en la V externa del ojo, ¿vale? En esta parte de aquí, que siga como por donde hemos puesto el marrón y baje un poquito hacia aquí. Esto lo que va a hacer es darnos profundidad al ojo. Entonces, para que se vea más potente, primero lo ponemos a toques, así poco a poco, creando como esa forma de V y después lo vamos a difuminar de la misma forma. Aquí sí que es mejor, si hemos utilizado otra brocha, es mejor volver a la de antes sin coger más producto, simplemente con el residuo que queda del marroncito clarito y de nuevo con movimientos circulares difuminamos. Al hacer esto vais a notar que de repente pues ya no se ve tan intenso, entonces vamos a repetir el mismo proceso, volvemos a coger un poquito del marrón, lo ponemos a toques con la primera brocha, ya que es un poco más plana, ¿vale? Veis que queda bastante intenso y ahora con la brocha de difuminar lo difuminamos de nuevo.
este paso las veces que queráis hasta que quede el intenso que os gusta. A mí ya me gusta así que voy a hacer lo mismo en el otro ojo. Os recuerdo que si no tenéis la brochita más plana que estoy utilizando yo, podéis utilizar la misma de difuminar, o si tenéis dos de difuminar, una para el color más clarito y otra para el oscuro, ¿vale? Esto es simplemente para que se difumine mejor y no manchar esta, que en el caso de que luego tengas que difuminar ya está manchada del marrón. Si no está manchada, nos va a ser mucho más fácil que se integre con el marroncito más clarito. Listo. Así ahora mismo podríamos dejarlo así, quedaría un look mate muy natural, pero para darle un poquito más de brillito vamos a utilizar un tono, pues eso, un tono con brillo, con purpurina, con lo que queráis. Esta paleta viene en varios y yo voy a coger en concreto este de aquí, ¿vale? Y aquí de nuevo podemos hacerlo de varias formas. Podemos utilizar el mismo dedo de antes, lógicamente limpiándolo antes, o podemos utilizar una brocha de lengua de gato. Este tipo de brochas son así, como veis, son muy planas, son parecidas a la que hemos utilizado antes, pero es todavía más plana. Como veis, esta tiene mucho más grosor y esta es muy finita, por eso se llaman así lengua de gato. Entonces esta, pues podéis simplemente coger el color y listo, utilizar este dedo y listo. Utilizando el dedo va a quedar como un poco más intenso, pero si no queréis utilizar el dedo y queréis que quede intenso, podéis utilizar otro truquito, que es utilizar agua de avena o agua, simplemente agua normal. En un flu-flu, ¿vale? Simplemente cogemos el color, tal que así, ¿vale? Y una vez que hemos cogido el color, desde lejos le echamos un poquito del spray, ¿vale? Simplemente así, un poquito. Y con esto va a quedar muchísimo más potente en él. Entonces ahora ya lo ponemos y lo vamos a poner pues en la parte como que nos queda vacía, ¿vale? Desde el lagrimal hasta donde empieza el marroncito. Una vez que hemos llegado a la parte donde nos encontramos ya con el marrón, paramos de poner color y vamos a coger de nuevo nuestra brocha de difuminar y sin coger ningún color vamos a difuminar los bordes con movimientos circulares un poquito en el borde, ¿vale? Vale, pues ya tendríamos prácticamente terminado el maquillaje de ojos. Ahora lo que vamos a hacer es rizar nuestras pestañas y utilizar máscara de pestañas. Un consejo para que la máscara de pestañas quede más natural y separe bien las pestañas es, en lugar de hacerlo simplemente así hacia arriba, es ir haciendo como movimientos en zigzag. Yo lo que recomiendo es utilizar dos capas de máscara de pestañas, siempre dejando que se seque bien una capa antes de poner la siguiente. Entonces, mientras tanto, lo que vamos a hacer es ir comenzando a hacer el maquillaje de rostro. Si se nos ha caído cualquier tipo de residuo, aunque no lo veamos, siempre es recomendable que nos limpiemos la zona, sobre todo de la ojera. A mí en mi caso se me ha caído un poco de la purpurina que he utilizado en el último tono, entonces pues simplemente voy a coger un poco de desmaquillante y limpiarme esta zona. Ya estoy de vuelta, así que vamos a comenzar con lo que sería todo el rostro. Vamos a empezar por el primer. Yo en este caso voy a utilizar este de aquí. Los primer básicamente, en general, la función que hacen es que te dure más tiempo la base de maquillaje y que pues la piel tenga diversas características. En el caso de tener la piel grasa, por ejemplo, lo que hará será que no te la engrase. Por el contrario, si tienes la piel seca, un primer para piel seca lo que hará será mantenértela hidratada y que no se te reseque. En este caso yo el que voy a utilizar es para los poros y básicamente lo que haré es minimizar esos poros. Dependiendo de la función, pues lo podéis utilizar si es por ejemplo para piel seca y no tenéis toda la piel seca, pues únicamente en las zonas que se os resequen. En mi caso, como es para los poros y no tengo todos los poros de la cara que se me noten, voy a utilizarlo solo en esta zona, que es donde realmente lo necesito. Vale, pues una vez listo, vamos a comenzar con la base de maquillaje. Aquí lo que vamos a utilizar, pues cada uno la base que quiera, de nuevo hay para diversos usos. Y simplemente aquí lo podemos poner en la mano. Yo la verdad prefiero ponerlo siempre en algo que no sea directamente la cara. Vale. Y vamos a utilizar, de nuevo aquí podemos usar o bien una esponja o bien una brocha. Yo en este caso voy a usar esponja porque el acabado me queda bastante más natural.
Y de nuevo a la hora de difuminar siempre a toques, nunca vamos a utilizar arrastrándolo ni nada por el estilo, siempre a toquecitos. Cuando tengamos la base aplicada pasamos al corrector. Siempre se utiliza primero la base y después el corrector. ¿Por qué? Porque la base de primeras va a cubrir ciertas imperfecciones y después las que nos hayan cubierto utilizaremos el corrector. Además, el corrector es recomendable que siempre esté un tono o dos, máximo dos, más clarito que el tono de la base de maquillaje. Entonces lo que va a hacer es iluminarnos esa zona, por ejemplo la zona de la ojera, que en mi caso la tengo bastante oscura, la va a aclarar y de esa forma no se va a ver pues ese ojo tan cansado. Y aquí es recomendable siempre utilizarlo en forma de V, ¿vale? Yo siempre lo hago de esta manera. Y de nuevo pues podemos volver a lo mismo, tanto a una brocha, en caso de brocha utilizaríamos por ejemplo una como este tipo, o si no pues la esponja. De nuevo siempre a toques. Ahora lo que vamos a hacer es sellar todo el rostro. Es recomendable dejar que pase pequeño tiempo. Entonces en este tiempo lo que podéis hacer es poneros una segunda capa de máscara de pestañas, por ejemplo, y así simplemente dejamos que se asiente un poco lo que es el corrector para que nos haga pliegues. Una vez que nos haya hecho esos pliegues los quitamos y así al sellarlo no nos los van a volver a crear. Vale, pues una vez que ya hemos dejado que pase así un poco de tiempo, como veis en esta zona de aquí se me han hecho unos pequeños pliegues del corrector. Entonces lo que voy a hacer es coger la misma esponja de antes y quitar esos pliegues difuminándolo, ¿vale? Y ahora ya vamos a pasar a sellarlo todo. Para sellarlo vamos a utilizar polvos que pueden ser como estos, que son sueltos, ¿vale? Simplemente está ahí el polvo, o pueden ser de los que son compactos, que tienen así pues un tono de piel, como por ejemplo estos de aquí, ¿vale? Que son, como veis, compactos y tienen pues como un poco un tono de piel. Esto es totalmente indiferente, ¿vale? Da gusto cada uno. Entonces, yo lo que hago siempre es echarme un poquito en la tapa para que sea más cómodo. Y una cosa que hago yo, a ver, yo tengo esta zona como un poco grasa, entonces para que no me salgan tantos pliegues, lo que hago es utilizar la técnica del baking, que es utilizar mucho más polvo en esta zona y después muy poco en el resto del rostro. Como tampoco la técnica del baking realmente se echan muchísimo, yo me echo simplemente un poquitito más con una esponja y de esa forma sello esto como un poco más profundamente. Ya os digo que esta parte es totalmente opcional. Si tenéis por ejemplo la ojera seca, esto posiblemente lo que haga es resecaros ya muchísimo más. Y después con lo que queda, pues con una brocha que sea bastante grandecita, ¿vale? Vamos a coger un poco del polvo y ponerlo ya por todo el rostro. En caso de que tengáis la piel muy seca, quizás no sea necesario siquiera que selléis, ¿vale? Pero por lo general sí que suele ser recomendable para que dure mucho más tiempo la base en el rostro. Ahora vamos a pasar a terminar ya lo que es el rostro y vamos a empezar por el bronceador o el contorno. Y bueno, pues yo voy a coger este de aquí y simplemente vamos a hacerlo. Para hacer la técnica del contorno así un poco más rápida, lo que vamos a hacer es poner cara de pez. Y en esa hendidura que se nos hace es donde vamos a poner el contorno. Y hasta donde no hace falta ponerlo hasta aquí, porque entonces quedaría muy antinatural. Para que quede natural y parezca que tengamos esa forma nosotros, lo vamos a hacer más o menos hasta por donde empieza nuestro ojo, ¿vale? Entonces, y con movimientos circulares lo difuminamos muy bien para que no quede tampoco una raya. Tiene que quedar como si fuese, ¿veis? Como una pequeña sombrita, como si nosotros mismos tuviéramos esa forma así. Y listo. Esto también lo podéis hacer pues un poco por la frente.
simplemente pues como para dar un poquito más de dimensión al rostro. O por ejemplo en esta zona de aquí, y así disimular también un poco lo que es el tema papada. ¿Vale? Esto ya un poco a vuestro cada uno. Lo siguiente que vamos a hacer es el colorete. Y aquí tampoco tiene mucho misterio, simplemente aplicarlo en lo que serían las manzanitas. Esto es un poco también a gustos. Hay personas que simplemente lo hacen por toda esta zona. A mí me gusta como en la zona más de las manzanitas, al sonreír, pues como las manzanitas que se nos crean, ahí poner un poquito de colorete. Tampoco mucho, pero simplemente para dar un poco de color al rostro. Y por último ya terminamos el rostro, nos queda el iluminador. En cuanto a iluminador podemos utilizar dos tipos de brocha. La primera, que es esta de abanico, ¿vale? Y la segunda es esta, que es como un tipo de brocha de difuminar, pero un poquito como más grande. Entonces, ¿qué diferencia hay? Con esta nos va a quedar muchísimo más potente, mientras que con esta va a quedar más sutil. Depende del efecto que queramos, podemos usar una u otra. Incluso yo muchas veces lo que hago es utilizar primero esta para que quede más intenso y después con esta difuminarlo para que quede natural, pero que se vea más intenso que únicamente usando esta. El iluminador podéis usar igual el que queráis, ¿vale? Cogemos un poquito, voy a hacer como os digo yo que es lo que suelo hacer, y simplemente lo pongo en lo que sería esta zona de aquí, donde sería la parte más alta del hueso. Pues en esa zona lo vamos a poner siempre con movimiento circular para que se vaya difuminando. Después con esta brocha de aquí lo terminamos de difuminar para que se integre bien en la piel. El iluminador, aparte de en esta zona, también lo podemos poner en la punta de la nariz o en el arco de Cupido para iluminar como esas zonas, y por ejemplo también queda muy bonito en el arco de la ceja y en el lagrimal. Entonces simplemente pues haremos lo mismo, echamos un poquitito. Aquí es mejor no pasarse mucho. Y para el lagrimal podemos utilizar el meñique o una brocha que sea muy pequeñita. Y bueno, pues con esto ya tendríamos el maquillaje terminado, así que bueno, pues espero que os haya resultado útil y nos vemos en el próximo vídeo. Buenas chicos, hoy desde el Centro Joven os proponemos el Cap Socks Challenge, un reto que hizo viral Rudy Fernández hace unos días en redes sociales. Para ello nos hace falta una gorra, ¿vale? La anclamos a una estantería y 3 bolas de calcetín. Simplemente a cierta distancia tenemos que encestar las bolas en el gorro. 1, 2, 3 y ya estaría. A la primera. A por ello. Buenas tardes chicos, desde el Centro Joven os proponemos para esta tarde un nuevo reto. Os explico. Con una lata de Coca-Cola y un bote de cristal le introduciremos dentro de la lata y tenemos que intentar transportar la lata de cristal a otro recipiente más grande aún. No podemos tocarle con las manos ni con nada. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Espero vuestras ideas. ¿Cómo transportamos la lata de un sitio a otro?